Bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir por Justicia TV, programa en el que abordamos con estudiantes de distintas carreras y universidades algunos de los precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy platicaremos sobre el amparo directo en revisión 2944-2017, resuelto por la primera sala. El tema, pruebas de ADN en juicios de paternidad. Yo soy Alejandro Telles, acompáñanos, será un debate muy interesante. Comenzamos. El asunto que abordaremos el día de hoy plantea una posible colisión entre dos derechos fundamentales: el derecho de una persona a conocer su origen biológico y el derecho de otra a la privacidad de sus datos genéticos. En pocas palabras, una mujer demandó a un hombre el reconocimiento de paternidad respecto de ella. En el juicio ofreció la pericial en genética molecular, pero el quejoso se negó a que esa prueba le fuera practicada. Ante esta situación, el juez familiar, la sala civil y el tribunal colegiado que conocieron del asunto sostuvieron que operaba la presunción de paternidad prevista en el Código Civil de Guanajuato. A la Corte le correspondió conocer del recurso de revisión para abordar la cuestión de constitucionalidad relativa a la admisión de la pericial en genética molecular en un juicio de reconocimiento de paternidad y si esto vulnera el derecho del demandado a mantener en secreto su información genética. La Corte concluyó que dicha admisión no constituye una afectación desproporcionada al derecho a la privacidad a la luz de la extensa protección que se brinda al derecho a la identidad. Es un honor compartir este espacio con Óscar Morales, estudiante de Derecho de la UNAM, María Eugenia Ruiz, estudiante de Trabajo Social de la UNAM también, Josué Cruz, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Iberoamericana, Ivonne Saucedo, estudiante de Trabajo Social de la UNAM, Mario Mejía e Isabela Barrenechea, de Derecho del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en Derecho a Disentir. Mario, platícanos, ¿qué te parece la sentencia? Gracias, Alejandro. Primero que nada, un placer estar con todos ustedes, compartir el espacio el día de hoy. Pues personalmente creo que es algo bien interesante y no solamente por la grandeza de estos dos derechos que, por ejemplo, tenemos sobre la mesa, sino por la ardua labor que hicieron los ministros a la hora de discernir, ¿no? de solucionar el conflicto. Porque si de un lado tenemos a el quejoso que, inconforme con las resoluciones que le dan en la primera instancia, busca interponer este juicio de amparo. Él lo busca porque dice o alega su garantía a la privacidad se ve afectada. Pero lo que me parece interesante a mí es la forma en la que lo resuelve la Corte. Porque el argumento principal no niega que sí se vea de inicio, digamos, afectada esta esfera jurídica del quejoso, ¿no? Le dice, sí, quizás te estamos afectando al obligarte de alguna forma a dar la pericial en ADN, pero del otro lado tenemos otro derecho que es mucho más fuerte, es un derecho importante, porque el quejoso, al dotar de estas pruebas a los periciales para que se concrete, por ejemplo, el reconocimiento de la paternidad, no se ve tan afectado como sí lo hace el niño que no está viendo la Que no conoce a posibilidad, sus padres, correcto, ¿no? que no se está viendo la posibilidad de reconocer pues cuál es su origen, ¿no? Cuál es su origen biológico, porque esto involucra muchos más aspectos, digamos, jurídicamente hablando. Por ejemplo, quién ejerce la patria potestad, estamos hablando de quién sería el deudor alimentario para esta persona. Entonces creo que esta esfera de este lado debería de ser mucho más relevante dentro de la discusión y es justamente lo que dicen los ministros. No sé ustedes qué opinen. ¿Qué te parece, Josué? Yo pienso que en esta ponderación de los derechos está, por un lado, el derecho a la identidad, que es sumamente importante, pero el otro es sobre el derecho a la privacidad. Entonces, lo que dice la resolución es que el problema principal es que están medidos como en la misma tangente. Entonces, hay que ver cuáles son las atenuantes que interponen hacia la resolución final. Bueno, identidad, lo que dice la Corte, es importante para esta persona saber quién es su padre, saber de dónde viene, cuáles son las personas que se relacionan con ellas, cuál es su verdadero origen. Y por el otro lado, dice, la privacidad está bien, es muy importante, pero si trasladamos o si transgredemos por un momento esa situación, vamos a averiguar la verdad. Y realmente no estamos transgrediendo el derecho de nadie. De hecho, solo estamos tratando de averiguar la verdad. ¿Por qué se tendría que oponer esta persona? Entonces, este punto
es muy importante porque es aplicable a otros casos. Es aplicable a un modelo de familia en el cual el padre abandona a sus hijos. Es por eso la relevancia de este caso, porque así podemos definir cuáles son las constantes que debe de tomar la Corte o los demás tribunales para dirimir estos casos. Yo leía que era una cuestión de un ejercicio responsable de la paternidad. Sin embargo, hay que decirlo como tal, la paternidad ya tiene en sí misma una carga de que es una responsabilidad. No es un ejercicio responsable de la paternidad, es el ejercicio propio de la paternidad. Entonces, debe de proteger sobre todo a las madres, a los padres, a los hijos, a las hijas, en cuestión de expresión, de cuidado del derecho de la expresión, de la identidad, del ambiente. Todo eso son las atenuantes que debe de tener la Corte y que la consideró para tomar una decisión final, que para mí es una ponderación de derechos muy importante. A mí me parece que Josué toca un tema trascendental y es el hecho de que la norma se tiene que fijar en lo que está pasando en la realidad mexicana, ¿no? Y no podemos simplemente pasar por desapercibido un programa como es el abandono familiar y el hecho de que existen muchos casos donde los padres no se hacen responsables. María Eugenia, platícame, desde la perspectiva del trabajo social, ¿qué te deja esta sentencia? ¿Qué te parece? Pues sí, como mencionan mis compañeros, en este caso se enfoca mucho a los derechos del demandado, ¿no? Pero no se enfoca al derecho de quien demanda, ¿no? Ese derecho que tienen sus hijas e hijos a ser reconocidos. Si bien es cierto que la cultura mexicana, leía que 4 de 10 hogares, según la INEGI, no tienen un padre, ¿no? O sea, es parte de nuestra cultura la ausencia de este padre. 4 de 10 es muchísimo. Sí. Ajá. Y enfocándonos a Guanajuato, donde el caso se expresa, es el lugar quinto con madres solteras. Entonces, estos datos duros nos reflejan la realidad mexicana, una cultura donde niñas son educadas para enfocarse a la maternidad, viéndolo como algo natural, mientras que a los hombres se les deslinda un poco, ¿no? Se les hace toda una carga social, pero referente hacia otro ámbito, ¿no? A ser a lo mejor proveedores de una familia, pero no a ser un padre a cuidar a sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, ¿qué nos muestra este proceso jurídico, ¿no? Que las familias tienen que recurrir a un juicio o tienen que recurrir al apoyo jurídico para que se reconozca la paternidad, ¿no? Siendo que no debería ser así. Entonces, la prueba de ADN a mí se me hace una herramienta científica, pero que no puede ser del todo a lo mejor confiable, ¿no? Se necesitan otras herramientas que como a lo mejor profesionistas podemos aplicar. Entonces, creo que sí es un aspecto muy cultural, o sea, desde lo macro y cómo baja hacia el área jurídica, que creo que es un aspecto donde los padres, y deberíamos enseñarle desde niñas y niños, a cómo hacerse cargo de la paternidad y de reconocerse, ¿no? No solamente a las mujeres, ¿no? Sino también a padres, para evitar a lo mejor este tipo de juicios. Yo veo más esta prueba de ADN como una obligación al que el hombre se haga cargo. ¿Y qué implica esa obligación? O sea, en realidad alimentación, cubrir necesidades, pero lo vemos nosotros en intervención con familias y en grupos, que realmente no hay un vínculo cercano hacia el padre con las hijas e hijos. ¿Y qué provoca? Ciertas carencias, tanto emocionales, algunos traumas psicológicos. Y pues sí, yo llamaría a reflexionar sobre cómo es visualizada la paternidad y cómo la vemos y cómo tratamos la paternidad en México. Muchas gracias, María Eugenia. Ahora, Ivonne, una pregunta que me surge. Como bien mencionaba María Eugenia, hay un tema aquí de que para que tengamos que llegar a un juicio donde se te pide una prueba de ADN, hay una persona que no se quiere hacer responsable. ¿Sirve de todos modos generar un vínculo con esa persona aún en esta situación en la que está huyendo? Pues bueno, de hecho, ese es como mi planteamiento. Yo creo que esto es algo muy complejo. Yo considero que antes también de llegar como a esta parte del juicio, también qué está llevando a esta mujer a exigir como que se tenga que demostrar que ese es el padre, ¿no? O sea, yo creo que antes de ya llegar a la parte de pedir una prueba, o sea, tuvo que haber todo un proceso que se tuvo que definir para que
sea la última medida de llegar y no, es que no está reconociendo y entonces esa es la única forma en la que yo puedo mostrar que él es el padre de mis hijos, ¿no? Papelito habla. Ajá, pero también, o sea, como tú dices, ¿qué pasa con esta parte de, o sea, sí, ya demostré que es el padre de mis hijos, pero a final de cuentas va a ser una obligación y se está perdiendo como este vínculo, ¿no? O sea, ya no va a dejar como que se relacione como padre e hijos como debería de ser. Y yo creo que la paternidad es más allá de algo biológico. O sea, viene desde el vínculo de cómo se les enseña a los hijos, desde que estás con ellos, desde que los acompañas. Entonces, ¿qué está pasando realmente? O sea, como dice Mar, o sea, se quita tanto esta parte de solo las madres son las que están con ellos, las que tienen que estarlos cuidando, y esta parte del varón que se está quitando como nada más es el proveedor y nada más es el que va a ir a dar, pero yo creo que por eso se está acomodando esta dualidad de ambas personas, pero no solamente es como pensar en, tiene que hacerse responsable porque me tiene que dar como el mantenimiento para cuidar a mis hijos, ¿no? Sino que, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué este hombre no se quiere hacer responsable? O sea, ¿de qué me está Habría que llevando, no? claro. Ajá. Ahora, también como mencionaba Mario, el reconocimiento de la paternidad trasciende a muchos otros aspectos, ¿no? Que son fundamentales para que el menor o la menor en determinado momento pueda elegir el plan de vida que desea. ¿A ti qué te parece, Oscar, la sentencia? Y yo comparto muchos puntos con la sentencia, sin embargo, considero que el problema va más atrás. ¿Ok? De hecho, lo que ya la ley prevé precisamente con esta presunción es ante la negativa de una persona Ajá. a permitir el desarrollo de la prueba en ADN, tiene que venir una sanción, pero yo creo que el problema viene de atrás con ciertos puntos que mencionan mis compañeros, desde el punto de la necesidad de una persona demandar de otra el reconocimiento de paternidad. Quiere decir que esta persona siempre ha sido una persona desatendida, ¿no? De sus obligaciones, sus responsabilidades. Llegas al juicio y entonces vuelves a presentarte ante esa cuestión de desobligarte, de no querer reconocer lo que sabes que ocurre, entonces es por eso que viene esta cuestión. A mi consideración, siempre también vivimos en una sociedad donde solamente soy yo y solamente quiero ser yo. En este caso, esta persona alega una violación a su privacidad, a su información genética, pero lo ve desde su perspectiva y sin verlo que de esa manera puede ayudar a otra a conseguir precisamente ese derecho de identidad que él también goza, porque él también tiene una identidad de ciertos padres y que en ese momento, al querer sustentar estos agravios o estas violaciones constitucionales, lo pierde de vista, ¿no? En esta consideración, yo digo, si tú también tienes una identidad, debes permitir que otras personas puedan establecerlo. Se trata de una sociedad y tenemos que establecer cuestiones de cooperación, no ponernos el pie uno a otro. Es por eso que cuando la Suprema Corte hace este análisis sobre estos dos derechos y derechos humanos reconocidos inclusive a nivel internacional y constitucional, pues tiene que prever cuál es, ¿no? Concluye con entender que la prueba en ADN, si no se permite, o si se permitiera a la fuerza, sería como una intromisión menor, porque estamos precisamente, como comentaba Mario, una mayor protección a algo que no solamente es, ya sé de quién soy padre o quién es mi madre, ¿no? Sino todos los derechos que vienen y obligaciones que vienen derivado de. Entonces, que también derechos familiares que son recíprocos, no solamente es lineal, sino va bidireccional. Entonces, yo creo que es beneficio para todos y para que podamos establecer precisamente nuestra historia. Leía por ahí en alguna parte de la sentencia que esta persona señalaba pues que se podía ventilar otro tipo de información, pero recordemos que también en esta parte entra la cuestión pericial, ¿no? La parte científica, ¿no? Que si el perito solamente se le está pidiendo que determine si tal persona es progenitor o no de otra, se debe reservar su contestación a ese punto sin ventilar si esta otra persona tiene otro tipo de enfermedades, otra información. Yo creo que en ningún momento hay alguna afectación y por eso concuerdo completamente con la sentencia que emite la Corte. Muchas gracias. Isabela, bienvenida. Muchas ¿Qué gracias. te pareció la sentencia de la Corte? Pues me parece muy interesante escuchar estas dos vertientes, tanto el ámbito legal como el ámbito humano, como nos lo plantean nuestras compañeras. Por un lado, sí entiendo esta parte del vínculo de un padre hacia un hijo, pero independientemente de eso, muchas veces, como es el caso, no quieren reconocer al hijo y se quieren desentender de alguna manera. De sus responsabilidades. Pero pensemos en el caso de una madre soltera en una zona rural. Las necesidades económicas son un punto que no podemos dejar a un lado. Mantener a un hijo, evidentemente, implica muchísimos gastos hasta que terminen los estudios superiores y por lo tanto,
el solventar los gastos una sola persona creo que es muy, muy difícil. Claro. Entonces creo que debemos de balancear en este caso tanto el ámbito humano, como bien lo apuntan, pero sin dejar a un lado el ámbito legal. Y en cuanto a la sentencia estoy totalmente a favor, puesto que, como bien apuntan, poniendo en una balanza los derechos del que demanda y los derechos del padre, Ujú. creo que beneficios, perjuicios afectan mucho más al niño si no se reconoce su derecho a la identidad, precisamente por todas las obligaciones, responsabilidades y derechos que esto implica. Ahora, Mario, ¿tú qué opinas? Había una parte de los argumentos del revisionista, ya cuando estábamos en la corte, que me daba mucha curiosidad, que era el punto de que decía, ok, para que tú me puedas practicar una pericial de este tipo, necesitas llegarte de otras fuentes o de otras pruebas a efecto de que como juez puedas decir, ah, mira, pues sí tenemos la duda. Es decir, que solo ante una duda concreta pudieras ir a la prueba pericial. ¿Tú compartes este argumento o qué te parece? Creo que yo no, porque yo sí soy fiel creyente de que la pericial, al ser una prueba pues, contundente, profesional, realmente brinda un amparo, una protección bastante amplia y eficaz a lo que se busca. O sea, aquí se busca comprobar la paternidad y eso es justamente lo que va a arrojar el resultado de la prueba, que en ningún momento, y justamente como lo apuntabas, pues viola al derecho de la intimidad, digamos, de la persona que se está rehusando en cuanto a otros aspectos. O sea, no se ventilan otra clase de informaciones, sino que simplemente se obtiene la información crítica, la información que nos va a ser útil. Y creo que yo por eso, o sea, estoy completamente de acuerdo con que sea a través de la pericial, bueno, que se tome la pericial como una de las pruebas más contundentes, que sí se puede respaldar con muchas otras, como por ejemplo la relación social que tenía con el hijo, esta interacción y demás factores que puedan servir como carga de la prueba, pero que sí la pericial pues se encuentre, digamos, ponderada con una mayor, con un mayor grado, porque es la que nos da la información. La que nos daría, ¿no? Sí, correcto. Una conclusión certera. Pues a mí me parece muy interesante lo que hemos platicado hasta ahora. Les dejo la pregunta sobre la mesa para que la platiquemos en el segundo bloque del programa. Y es, la consecuencia de negarte a que se te practique esta pericial es la presunción de paternidad, ¿no? Y con esto buscamos alcanzar o proteger cierto derecho del menor o la menor o del hijo o hija de conocer la identidad. Cosa que en realidad no pasa, ¿no? Con una presunción de este tipo no le vamos a dar mayor certeza que la de no quiso reconocer si sí o si no. Tal vez para efectos legales pudiéramos generar ciertas obligaciones, pero más allá de eso, me parece o me deja la duda de si estamos cumpliendo con lo que el legislador o la norma en sí misma quiere. Platicamos sobre esto en el segundo bloque de Derecho a Disentir. No te vayas. Estamos de vuelta en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos platicando un tema súper interesante, el derecho a la identidad y cómo opera la presunción de paternidad. Si esta presunción de paternidad verdaderamente cumple los fines que se buscan alcanzar sobre este derecho. Óscar, ¿nos quieres platicar algo sobre esto? Sí, claro. Pues yo también considero que la presunción de paternidad, precisamente a que refiere el código, no solamente de Guanajuato, sino los códigos locales de todas las entidades federativas, prevén esta figura ante la negativa de una persona a proporcionar o disponibilidad para la prueba en ADN. Ajá. Yo considero que no se busca realmente el fin, porque yo lo que estoy buscando al iniciar un juicio de reconocimiento es precisamente obtener con certeza de quién soy hijo, pero también lo que hace la ley con esta presunción es protegerme. Si yo me encuentro únicamente registrado por mi madre, pues me hace falta un padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ley prevé que ante la negativa de una persona, pues pueda haber alguien que tenga esta cuestión, este atributo. A esta cuestión también puedo yo añadir que se trata de lo que reiteraba hace un momento, cooperación. Si esta persona no quiere proporcionar o facilitar la prueba en ADN es porque algo quizá está ocultando, ¿no? Recordemos que la ley precisamente se está adecuando a conductas que la sociedad comete de manera reiterada. Entonces, en algún momento el legislador previó que precisamente ante la negativa de las personas no podíamos seguir dejando en incertidumbre a una persona y sanciona, que a final de cuentas es una norma completamente perfecta. Trae el presupuesto y la sanciona en caso de que ésta no se pueda cumplir. Okay. Si lo vemos en un espectro sociocultural, pues bueno,
Son 1.6 millones de niños abandonados. Somos el segundo lugar en el continente en cuestión de niños abandonados. 33.5% de las madres en todo el país es de condición soltera. Y hay que distinguir que lo que hace la Corte es preservar sobre todo el principio del interés superior al menor. Es por esto que toma en consideración que los casos de abandono son los que agravan de verdad las condiciones de una persona, de un menor. ¿Por qué? Porque yo pienso que estamos en una cultura del abandono y que es muy normal aquí el abandono y que es tan permeable en la cultura mexicana que inclusive, si vieron la película Roma, de eso se trata una parte de la trama, de un padre ausente que no se quiere hacer cargo de la hija de Cleo. Perdón si ya spoilé, pero pues bueno. Sobre esa línea va. No solamente es de carácter correctivo esta sentencia, es también de carácter preventivo. Prevenir la cultura del abandono. Dando un pasito no atrás, sino un poquito al lado, hay que también considerar que la paternidad y la relación hijo-hija-padre también afecta a la maternidad y es un tema que no considera en este caso la ley, que todavía está como un poquito rezagado en ese asunto. ¿Qué pasa con la madre? La madre, en una primera instancia, en varios estados del país, aún no se le permite decidir si va a tener el hijo o no. La van a obligar. En una segunda instancia, el padre se desentiende, entonces, ¿quién va a cuidar al hijo? La mamá. No en su debido caso, los padres de la mamá, pero pues a ella le correspondería el cuidado, lamentablemente. Y otro argumento que dicen, bueno, es que pues permitamos que viva el niño y lo damos en adopción. La adopción no es opción. Son actualmente 30,000 niños en espera y los procesos para la adopción es una burocracia horrible. Entonces, vamos a ver también como ese precedente de decir, bueno, que un papá no se haga cargo de su hijo no solo afecta directamente al menor, también afecta a la mamá. Sin embargo, también, o sea, no se trata solo de llegar y decir, se me ocurre decir que él es el padre de mi hijo y, o sea, yo creo que también por eso la ley decía proteger esta parte de decir, bueno, o sea, ¿qué está pasando para que yo llegue y diga, él es el padre de mi hijo? No sé, no puedo agarrar cualquiera y decir, ay, yo en ese ahora es el otro. O sea, yo creo que también eso buscaba precisamente el Código Civil, o sea, también prevenir esta parte de no nada más echarle la bolita a quien se me ocurra, ¿no? O sea, y comentamos también, o sea, sí esa parte de la madre, yo creo que hubo un previo o sea, para que pudiera llegar a que hubiera un hijo, pues obviamente hubo una situación con los padres, no se conocieron, salieron, hubo una relación entre estas dos personas, pero ¿qué pasó después para que el padre saliera? O sea, ya lo comentaba Maru, o sea, existe como este abandono de parte de los varones en que no se quieren hacer responsables y también, o sea, entonces es también un reflejo de ver cómo en la sociedad no existe esta parte de yo sujeto me hago responsable de mis acciones, o sea, simplemente está como el momento inmediato, lo que yo quiero hacer, pero ya no veo más allá de lo que estoy haciendo. Sí, claro. Bueno, yo considero que sí tenemos que tomar muy en cuenta la trascendencia de la tutela que hace la Corte al interés superior del menor. O sea, ¿cuál es la ratio legis detrás de todo esto? ¿Por qué se toma en cuenta como estos criterios por encima de otros, como en este caso? Porque realmente el daño que se hace por todo este comportamiento social, pues es el que después se tiene que tutelar con acciones como esta clase de castigos o de sanciones ante, por ejemplo, la negativa de un padre para dar material y hacerse una prueba genética. Entonces, yo considero que tenemos que atacarlo desde dos aspectos. Uno, sí la prevención, tomar en cuenta que existe esta problemática para que después no nos veamos en la necesidad de sancionar la conducta, porque de otra forma se deja desprotegido al menor, que pues es digamos, el origen del tejido social, ¿no? Después nos vamos a encontrar en una sociedad en la que todo se tiene que sancionar porque no se previno. Y ya nos encontramos realmente, o sea, Sí, se claro. supone que en un principio las leyes estaban para regular esta parte de la convivencia con las personas, pero actualmente ya nos encontramos en una parte que todo tiene que ser castigado, todo tiene que ser reprendido. Entonces, ¿qué está pasando realmente con las relaciones de las personas? O sea, a cada rato tengo yo que ir ante la ley para que me hagan válido un derecho. Y yo también entiendo el punto que estabas diciendo. A ver, pues yo digo que esta persona es mi padre, aunque no lo conozco, aunque no tengo ningún tipo de relación con esa persona. ¿Cómo protege la ley? Eso sí es un tema muy interesante. ¿Cómo protege la ley a que una persona no entregue su material genético porque fue
presuntamente el padre de una persona. Es decir, lo comentaba Oscar, o sea, ¿cómo se previene, por ejemplo, que yo diga que Slim es mi papá? ¿No? Exacto. Bueno, es pues yo como muy- considero ahí que se trata de un principio de razonabilidad Ajá. y un principio de buena fe, inclusive procesal. Ya hablando en un proceso judicial, yo no puedo precisamente establecer demandas en contra de personas sin derecho a justificación, ¿no? Entonces aquí se trata precisamente de eso. Tengo yo ciertos elementos para hacer creer que tú eres mi padre o que tú eres mi madre, porque no es exclusiva la sentencia. La sentencia va en ambas vertientes, ¿no? No solo se trata de una identidad de padre, sino también de la madre. Y bajo un principio de razonabilidad, yo diría, tengo elementos suficientes para creer que tú lo eres y es por eso que entablo mi demanda en tu contra y no así de cualquier persona que se atraviese en la calle. Y la famosa duda razonable, ¿no? Así. Antes de comenzar una acción. Sí, pero yo creo que antes de hablar de buena fe tenemos que hablar de justamente de esta cultura de abandono. Nos acaban de mencionar una inmensidad de cifras lamentables que vemos en nuestro país de abandonos. Entonces, antes de hablar de buena fe, creo que debemos de llegar al trasfondo de este tema, de evitar el abandono, de que la cifra de personas que buscan un padre o una madre disminuya en una cantidad importante, ¿no? Y retomando un poco el punto que decías de las madres, igual, las cifras mencionan que los padres son los principales que se excusan de sus responsabilidades y de sus obligaciones. Entonces, voy a lo mismo, la cultura que tenemos que cambiar, la educación, porque creo que todavía vivimos en un país muy, muy machista, lamentablemente, y entonces creo que por ahí va, no sé qué opinan ustedes. Sí, en ese sentido que tú dices, la sociedad, cuando una madre no se hace cargo de sus hijas e hijos, llega a culpabilizarla, Castiga. o sea, el estigma, y hasta llega a decirle, tú eres la culpable de por qué Te dejó. Exacto. te dejó tu esposo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando como hombres abandonan el hogar, ¿no? Se les permite o se les ve desde otro punto de vista, ¿no? No, seguro tu esposa no te atendía bien. No, sí, sí te entiendo, sí, claro, Entonces, como dicen, hay que trabajarlo desde lo social, desde como nuestra área de intervención son las comunidades, los grupos, y hablar de una prevención, como menciona Mario, pero también la ley dice algo, pero lamentablemente no se lleva a cabo, ¿no? Sí, e igualar sea- esta parte de las responsabilidades, o sea, como decía él, la madre no tiene el derecho de exigir, más bien de elegir si quiere criar o no a su hijo, o sea, lo tiene y tiene que estar ahí, o sea, si lo deja, ya como dice Maru, o sea, la estigman, entonces, ¿qué está pasando realmente ahí, no? Está desvirtuado, entonces podemos decir que está desvirtuado la decisión de la mujer dentro de su propia maternidad y eso es gravísimo, porque no solamente afecta en las decisiones de la mujer, también estamos viendo que afecta completamente y condiciona la vida de un menor. Es decir, desvirtúa las decisiones de la mujer y condenan a la precariedad en la mayoría de los casos al menor y eso es gravísimo. Por eso yo creo que es muy importante hablar de esta sentencia porque vuelve a poner en el centro de las decisiones de su propio cuerpo a la mujer y quita de una esfera de precariedad al niño y en este sentido podemos entender de mayor magnitud cuál es la consigna que se grita en algunos grupos de decir la maternidad será deseada o no será. Ese es el trasfondo que debemos de tomar en esa consigna y que se hace así, que pues esperemos que muy pronto se entienda por todo el país. Sí, definitivamente. Y ya quizás en el ámbito legal reformular un poco esta ley, porque creo que es un poco ambigua, decir, se presume padre de alguien, aquella persona que no lo reconozca, y quizás ampliarlo un poco más para que se genere esta veracidad, esta verdad respecto a quién es el padre, ¿no? Pero tampoco deja en estado de indefensión al demandado, en este caso, el quejoso, que es el tema de la sentencia, ¿no? Porque son presunciones que aceptan una prueba en contrario, ¿no? Entonces, tampoco es así como de, híjole, ya te la hice efectiva y entonces ya queda de esa manera. Precisamente él también cuenta con mecanismos legales que puede revertir esa decisión. No se trata de algo indefinido, se trata de algo que precisamente nuestro propio sistema, nuestras propias normas permiten entonces ahora que yo pueda controvertir esa disposición que señaló el juez. Por eso es que yo considero que en este caso la sentencia le dice, bueno, debiste aportar ante esta falta de aportación, pues entonces ahí va esa sanción, pero también contempla la propia sentencia ese derecho que él tiene de haber aportado una prueba en contrario. Que uno de los argumentos que retomábamos precisamente era
de si a cualquier persona se le podía atribuir la paternidad, ¿no? Y entonces igual él podría decir, bajo ciertos elementos, pues ni siquiera te conozco, o la persona que dices que es tu madre, nunca tuvimos una relación o ni siquiera nos conocemos, entonces ya rompería precisamente con ese principio y él está en esa aptitud de aportar ciertos elementos para generar una convicción completamente distinta. Fíjate qué punto tan interesante. Voy a retomar un poco lo que dices, Oscar, y lo que mencionabas hace un poco sobre un parámetro de razonabilidad. La pregunta va así, ¿tú crees que un juez pueda desechar una demanda porque no hay pruebas que permitan a llegar a la conclusión de decir, sí se conocían, o podríamos llegar a suponer que hubo una relación entre las dos para que fuera su hijo? Pues yo creo que con una debida investigación, sí. Porque, bueno, hablaban hace rato del peritaje, pero nosotros también tenemos este ámbito del peritaje social, en el que se investiga esta parte de las relaciones, de las interacciones, cómo era este dar del sujeto y de la sujeta, ¿no? O sea, si realmente había una interacción entre ellos, ¿qué está llevando a esta persona a adjudicarle el derecho de padre? Entonces, yo creo que con esta debida investigación, pues sí podrías, no sé, Maru, si me pueda como ayudar un poco a... Claro, yo creo que el juez tendría que tomar mano de apoyos, ¿no? Ajá. O sea, y en este caso es el apoyo de trabajo social, que además de investigar familiarmente en el ámbito, haces visitas domiciliarias, te cercioras de que vivan ahí tanto quien demanda como el demandado, además de tener testigos, buscar entrevistar a la familia, entrevistar a vecinas, a vecinos. Entonces, creo que ese apoyo, ese informe diagnóstico social, porque al final de cuentas lo que vamos estructurando como trabajadores sociales, que en el mismo discurso vas sacando la verdad del sujeto, o sea, incluso ellos mismos se van contradiciendo entre lo que van diciendo, a final de cuentas tú vas construyendo esa realidad. O sea, por eso dice Mar, o sea, nos basamos en diferentes técnicas que serían las visitas domiciliarias, entrevistas a profundidad, sondeos, o sea, como ir viendo e indagando la realidad en la que se encuentran estos sujetos para así construirla y ver si realmente, o sea, es real lo que nos están diciendo o no va por ahí. Retomando un poco la pregunta, yo considero que un juez no podría, porque violaría precisamente un derecho, acceso a la justicia, contemplado también a nivel constitucional. Yo creo que si la demanda cumple los requisitos contemplados en el Código Procesal del Estado que se trate, tendría que darle precisamente un trámite, porque si no, también considero que estaría prejuzgando, que eso sería un elemento a determinar exactamente en el fondo, ¿no? Que se va a concatenar con otros elementos. Sin embargo, quizá quedaría ahí precisamente abierta esa disponibilidad a que yo pudiera atribuirle a cualquier persona. Sin embargo, también la ley pues prevé ciertos elementos, ya hablando en términos jurídicos, quizá gastos y costas, ¿no? O sea, cuando yo demando sin derecho y justificación, precisamente, ya la ley también trae una sanción y entonces hay responsabilidad, ¿no? O sea, no es de que yo tenga esa disponibilidad, tengo acceso a la justicia, pero pues debo hacerlo ponderadamente. Ahora bien, ahí entra el trabajo indispensable de los abogados, precisamente. ¿Por qué? Porque por una parte a lo mejor una persona cree tener un derecho o poderlo demandar o solicitarlo de otro, y es entonces donde entra el abogado, que es como un filtro donde orienta y dice, ¿sabes qué? Si se puede o no se puede, con qué contamos y cómo podemos demostrar lo que queremos o lo que vamos a demandar. Si pasamos esta parte, entonces yo creo que por eso es nuestro papel como abogados, a lo mejor no es por hacer exclusión, pero para precisamente que nuestro sistema jurídico vaya operando de manera correcta. Y creo que ya hay cabida a figuras que tutelan justamente estas realidades sociales. Por ejemplo, el caso de la suplencia de la queja para grupos vulnerables. Esto consiste en que el órgano jurisdiccional, el juez, toma parte de la queja o de la demanda que una persona afectada tiene para buscar que no se le vulnere. O sea, que si ésta tiene algunas deficiencias dentro del planteamiento que él hace, el juez, a través de los mecanismos que tenga, ya sea, por ejemplo, algunas estrategias con trabajo social, etcétera, él pueda, digamos, llenar estos huecos para que se tutele y se proteja al menor. Entonces, creo que sí hemos tenido pues, avances importantes al respecto. Claro que hay un camino gigantesco por avanzar, pero sí existen ya figuras que tutelan esto. Fíjense qué interesante, porque nos estamos acercando un poco a la perspectiva del demandado. Entonces, por una parte, aquí ya vi una parte de esta mesa de debate ya se está inclinando a decir, bueno, pues sí, dame ciertos medios de convicción que me puedan dar a suponer que se conocen por lo menos, ¿no? Padre y madre, o el modelo en el que funcione. Y de repente ya nos metemos en un plano más jurídico de decir, bueno, no desechar, pero en el fondo tal vez sí necesitaríamos ciertas pruebas, llegarnos de ciertas pruebas. Vamos a quedarnos con esta duda y lo platicamos en el tercer bloque, si les parece bien. Estás en Derecho a Disentir por Justicia TV y esto se está poniendo muy interesante.
Estamos de regreso en Derecho a Disentir por Justicia TV. Estamos analizando un argumento que vertió la parte demandada en el juicio inicial y a lo largo de la secuela procesal, el relativo a que para que se tuviera que rendir la pericial de ADN, se tendrían que llegar de otros medios probatorios que nos ayudaran a suponer que existía una relación entre demandado y la parte actora. ¿Tú qué opinas, Josué? Yo estoy pensando en un caso específico en el que, por ejemplo, que sucede o ha sucedido mucho, en el que una madre muere y le dice quién es su padre a su hijo o hija, Ajá. y muere, y era la única forma de demostrar que era su papá. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo podemos demostrar que un padre es el verdadero padre de un hijo si no sabemos realmente las relaciones, si no tenemos forma de demostrarlo? Yo creo que la Corte aquí está poniendo en la mesa una buena oportunidad para decir que hay elementos suficientes para demostrar la paternidad, pero efectivamente hay un área de oportunidad muy interesante ahí de mejorar estos mecanismos para pues, hacerle caso a cada una de las cuestiones que mete el demandante. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo volver como eje de las decisiones a la mujer en cuestiones de sexualidad? Puesto que este tema es también un tema de cómo las personas muestran violencia sexual con sus propias parejas. Es decir, los padres no se hacen responsables, hombres huyen, pero también embarazan a las mujeres en cuestiones de sexualidad, violan a las mujeres. Hay una cuestión de falta de protección y una falta de educación en la sexualidad porque las personas son violentas dentro de los actos sexuales. La violencia, sobre todo en este tipo, se da sobre todo entre parejas. Entonces, hay que también revisar una situación así. No hay excusas. No se puede permitir más la violencia a la mujer. Yo creo que este tema de la resolución que hace la Corte tiene un área de oportunidad bastante extenso cuando incluye también a la mujer. Entonces, sí es un entramado que se debe de formular un poquito más adelante, es un paso adelante, pero sí hay áreas de oportunidad muy importantes. Muchas gracias. Mario, ¿tú qué opinas? Híjole, contestando puntualmente a tu pregunta, yo diría, no se debe desechar la demanda, digamos, de inicio o de bote pronto, si es que esta no reúne los medios probatorios. Si no ofrece pruebas. Exactamente. Yo considero que no, puesto que en el desenvolvimiento o en el desarrollo del proceso es cuando quizás poco a poco, digámoslo en términos llanos, le van cayendo veintes, ¿no?, a la persona que de inicio quizás no tuvo suficiente material para poder argumentar desde distintos flancos, pues que a la persona a quien le está demandando el reconocimiento de la paternidad pudiera reconocerlo. Pero ya durante el proceso, quizás ella o él pudiera allegarse de pruebas o de material suficiente para que una vez que ya se hayan agotado todos estos, que se hayan desahogado todas las pruebas, incluyendo la pericial, entonces el juez ya pueda decidir, o sea, pero no antes. De entrada, desecharla de bote pronto, por supuesto que no, porque entonces estaríamos dejando a la persona pues, en un estado de completa indefensión. Y ahora, durante el proceso, ¿qué era el argumento en sí del recurrente? Es decir, si no me ofreces más medios probatorios que nos ayuden a llegar a la conclusión de que tú y yo nos conocíamos, de que permitan presuponer que yo podría ser el padre del menor o la menor, no lleguemos a rendir la pericial en materia de ADN. ¿Tú qué opinas de eso? Yo creo que entonces sería válido el argumento que en este caso daría el quejoso de decir, pues, ahí están todas las pruebas que yo doy, que yo ofrezco, que me desvinculan, ¿no?, del reconocimiento de la paternidad. Creo que hasta ese punto, en ese supuesto, ya es cuando yo abogaría un poquito más por la postura que manifiestaría el quejoso. Perfecto. Isabela, una pregunta, fíjate, de todo lo que nos han platicado, me parece que hay una preocupación constante por la forma en la que tanto el legislador como los órganos ejecutivos y judiciales están tratando el tema de la violencia hacia la mujer, desde la desprotección y el machismo que existe. ¿Tú crees que estamos haciendo lo suficiente? No, bueno, definitivamente creo que falta muchísimo por avanzar en esta área en específico. Ajá. Las cifras nos siguen indicando que los papás son los que se van, que las mujeres son las que sufren muchísima violencia, son un grupo vulnerable que sufre demasiado y creo que
Si bien sí se ha disminuido de alguna manera el machismo, se han manifestado mucho más las feministas para buscar esta equidad de género, no se ha solucionado para nada el problema. O sea, creo que hay que ir de raíz, creo que hay que ir a épocas pasadas para ver de dónde comienza esta inferioridad en la mujer, de dónde comienza esta... Este sí, problema, este ¿no? problema. Sí, creo que todavía nos falta muchísimo y tenemos que tomar acción tanto las mujeres como los hombres para que se solucione. Ahora, a mí me parece el hecho de que en una sentencia se diga que no se necesitan ofrecer más pruebas para que se admita y se rinda la pericial en materia de ADN y con el simple hecho de que se te diga, a ver, yo creo que tú eres el padre del menor o la menor, con eso ya se tenga que practicar la prueba, a mí me parece bien y me parece un esquema de protección a la mujer. ¿No opinas lo mismo, Oscar? ¿O qué te Pues parece? yo no creo tanto a la mujer, sino a la persona que esté buscando su identidad, ¿no? Exacto. Yo considero que va por ahí, yo creo que entonces precisamente es protector, permite que una persona conozca su identidad, que es precisamente el fondo de la sentencia que determinó la Corte, ¿no? Vuelvo a lo mismo, como lo retomaba en algún momento, se trata de una cuestión de cooperación, ¿no? Si yo estoy seguro que no eres mi hijo o mi hija, pues entonces sin prueba, sin ningún problema permito que se realice la prueba, ¿no? En cuyo caso de demostrarse lo contrario, pues también me genera a mí un beneficio, ¿no? De cierta manera, todos esos derechos y obligaciones que quizás es la parte que le pesan a las personas, dice, pues no, me desvinculo, ya no te tengo que proporcionar alimentos, ya no hay derechos sucesorios, ya no hay toda esta cuestión, pues entonces también a mí me genera una estabilidad y una tranquilidad en mi vida y una certeza jurídica de que no tuvimos ninguna relación y que siempre es trascender a otros elementos, ¿no? Además, a mí se me hace muy simple, ¿no? O sea, si quiero saber si es mi padre, bueno, antes que eso, la ley establece ciertas obligaciones o sea, las cuales no nos podemos excusar. Entonces, si yo quiero exigir esos derechos que me corresponden como hijo, se me hace muy simple realizarnos la prueba de ADN, como bien apuntas, y ya, o sea, se acaba el problema. No veo por qué llevarlo más allá, por qué generar tanto conflictos y como esta frase famosa que dice, el que nada debe, nada teme, ¿no? Pues yo creo que ahí es el punto, precisamente el conflictuar, ¿no? Si ya estoy molesto porque una persona vino y dice que soy su padre o su madre, pues entonces empiezo precisamente a poner esas trabas, ¿no? Generar un conflicto mayor, pero yo creo que vuelvo a lo mismo, se trata de una cuestión de educación, Exacto. de una cuestión donde siempre nos han enseñado a que soy yo, solo yo y pues, con la pena, ¿no? Entonces, por eso la ley, vuelvo a lo mismo, prevé esas circunstancias, ¿sabes qué? No quieres permitir, pues entonces voy a presumir que eres padre, ¿no? Entonces yo creo que se trata de esa cuestión, que desde el punto social también se trata de una cuestión donde podemos hacer conciencia en las nuevas generaciones de esa responsabilidad, para que si en algún momento en su vida adulta llegan este tipo de cuestiones, pues permitan precisamente esa cooperación y entonces empezar a cambiar la sociedad y entonces empezar a generar también otros cambios, precisamente no solamente el machismo, el feminismo, sino una igualdad, ¿no? Aquí yo considero que va por esa parte, pero se trata de una cuestión meramente de educación. Claro. Sí, coincido con ustedes. O sea, desde niñas y niños hay ciertos roles y estereotipos de género muy marcados, entonces creces con esos constructos sociales, ¿no? Entonces, no hay como erradicar esas problemáticas, erradicar esos constructos sociales para que no se llegue a un juicio, ¿sabes? Si esa persona se hubiera hecho cargo de ese menor o de esa hija, hijo, no hubiera habido necesidad de llevarlo a una instancia jurídica, ¿no? ¿Y por qué, reitero su punto? Porque a lo mejor hubo un a decir, ¿sabes qué? Yo quiero saber quién es mi papá, vamos a hacernos la prueba de ADN, pero hay una constante negación por parte de los hombres, o no quiero decir todos, a reconocer la paternidad. ¿Por qué? Porque requiere obligaciones, pero también porque requiere derechos, ¿no? Entonces esta parte de evadir el reconocimiento de la paternidad está constantemente latente en todos los niños y las niñas y en adolescentes y en jóvenes. O sea, es muy fácil esto de objetivizar a la mujer y decir, ¿sabes qué? Solamente para un encuentro sexual y bye bye, ¿no? Me deslindo muy rápido. Entonces, yo sí reitero que hay que hablar estos temas y desde educación sexual, desde incorporar la perspectiva de género a nivel jurídico, a que los jueces dejen a un lado estos prejuicios, estos marcados tanto a mujeres como a hombres, y que incorporen la perspectiva de género en los juicios y trabajar mucho, como dices tú, Oscar, en educación, tanto en instancias
educativas, pero también en comunidades y grupos. No sé qué piensen ustedes, perdón, pero me gustaría conocer, o sea, cuál es su perspectiva ahora acerca de las cosas, porque hemos estado hablando muchísimo del problema que es pues amplísimo, ¿no? Pero yo ahorita escuchándote a ti y escuchando las demás opiniones, realmente veo un panorama bastante esperanzador, porque uno, estamos discutiéndolo nosotros, o sea, nosotros jóvenes de menos de veintitantos años, o sea, existen estos espacios, tenemos esta perspectiva de querer cambiar las cosas que hace, por ejemplo, unas 5 décadas no existía. O sea, no se atrevían siquiera las personas a tratar de refutar los dogmas o las creencias que damos como sentados, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que esta clase de discusiones y el hecho de que nosotros como jóvenes, pues ya lo tomemos en cuenta, que de verdad nos la creamos porque estamos convencidos de que se tienen que tomar cartas en el asunto y también pues tomando en cuenta que en unos años nosotros seguramente vamos a tener esta aptitud de tomar decisiones importantes. Para mí el panorama es bastante alentador, pero no sé cómo lo van ustedes. Sí, claro, y este trabajo interdisciplinario, ¿no? O sea, en lugar de a mejor ver una competencia entre abogados y trabajadores sociales, unirnos como profesiones y como estudiantes de diversas carreras a hacer un cambio, ¿no? Y a planear el cambio, tú desde tu área jurídica y nosotras desde un área social, desde la política, ¿no? Entonces, esa importancia de conjuntarnos como jóvenes, pero también como futuros profesionales, y cada uno especialista de su disciplina hacer lo que le atribuye, ¿no? Yo creo que, perdón. No, no, por favor. Yo creo que hay dos discursos con los que tenemos que acabar y es, en primera instancia, decir que esta problemática solo se resuelve dando dinero, porque eso no es cierto. Esta problemática viene desde raíces culturales y sociales muy, muy tremenda. Entonces, no podemos detenernos solamente a decir, bueno, es madre soltera, entonces le doy dinero, como lo ha estado haciendo, por ejemplo, el Estado de México con el monedero rosa. Eso me parece completamente innecesario. Bueno, no innecesario, pero insuficiente. Ahora, el segundo discurso, hijo, Oscar, voy a tener que disentir contigo porque me parece que lo que más necesitamos en este momento es feminismo, de hecho, porque el feminismo es esa búsqueda de la igualdad de género desde el punto de vista de la mujer. Yo no me voy a meter más en eso porque no soy un vicario, prefiero que las mujeres expliquen eso, pero desde ya podemos decir que si algo necesitamos en ese país es de hecho feminismo. Pues yo creo que sí, un poco feminismo, pero más bien tomando lo que dice Oscar, esta parte de reeducar a la sociedad, o sea, porque también ya se está cayendo el feminismo en ahora querer someter a los hombres y que los hombres sean como los malos, ¿no? O sea, yo creo que caemos en buscar más bien como esta equidad y que sea de ambas partes la responsabilidad. O sea, bien lo decía hace rato, creo que tenemos que empezar a formar sujetos responsables, o sea, porque a partir de que yo asumo mi responsabilidad, no solo va a ser conmigo, sino con los demás, con mi comunidad, y también puede partir esta parte de disminuir un poco lo que sea el abandono, porque entonces yo estoy haciendo una acción, soy consciente de la responsabilidad que tengo y voy a asumir esas consecuencias, bueno, no tanto como consecuencias, sería mi obligación ante ello, ¿no? Sí, yo veo aquí, bueno, ya uniendo un poco los cables de todo lo que ustedes dicen, de alguna manera empezar desde cero, ¿no? Como, bueno, Mario nos pregunta qué es lo que nosotros queremos hacer o debemos hacer. Creo que no podemos cambiar el mundo de un día a otro una sola persona. Creo que todos nos debemos unir y sí empezar el cambio en uno mismo, es decir, si yo veo que están violentando a una mujer con chistes machistas, si yo veo que me están quitando oportunidades de trabajo, si yo veo a un hombre que quizás dice, no, es que yo no quiero ser padre y no quiero atender a mi hijo. Si vemos toda esa clase de situaciones que se presentan muchísimo en nuestra sociedad y que quizás muchas veces nos cegamos, nos queremos tapar los ojos y no verlas, accionar y decir hasta aquí, o sea, ya basta, no quedarnos callados, tanto hombres como mujeres. Creo que esto es un trabajo en equipo, como bien apuntas, unirnos los profesionistas, unirnos todos y atacar el problema de fondo, porque esto de paternidad viene desde el machismo, ¿no? Como bien lo platicábamos. Pues creo que ha sido un debate bastante interesante. Creo que muchas de las conclusiones ya las dieron ustedes, la importancia de trabajar en conjunto con otras áreas. Nos ayuda a llegar a mejores conclusiones, ¿no?
En este caso pudimos analizar tanto los argumentos de la parte actora como de la parte demandada y en algún momento del debate dijimos, pues los dos tienen razones de ser, ¿no? Y fuimos divagando por estos caminos hasta llegar a la conclusión de que la decisión de la Corte fue correcta, resulta protectora tanto para el menor como para en un contexto de violencia a la mujer. La mujer, les agradezco mucho por habernos acompañado, ha sido un programa maravilloso. Y a ustedes en casa también les agradezco mucho que nos hayan acompañado, espero se hayan divertido tanto como nosotros. Esto es Derecho a Disentir por Justicia TV, nos vemos en la próxima.